Buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Hola, feliz domingo, primero de Adviento. Es un lindo Igualmente, tiempo para empezar y esperar. gracias por aceptar esta propuesta de diálogo vía Zoom. Es el último de los conversatorios de los 72 que había quedado pendiente. Y bueno, vamos a hablar del concilio en adelante. Vos tenés estudios hechos en Ciencias de la Educación en Madrid, estudiaste después teología tanto en San Miguel, en el Máximo, como en Devoto, en la UCA. Después hiciste también algún posgrado de psicología en Barcelona. Te dedicaste siempre a temas de espiritualidad, de acompañamiento. Tuviste trabajos de gestión, también de responsabilidad en tu congregación. Participaste de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo en el año 92, al año siguiente, en el 93, en Santiago de Compostela, también del Consejo Mundial de Iglesias. Fuiste profesora de eclesiología en la UCA y también de otros cursos. Y también estuviste viviendo un tiempo en la India, o sea que una vasta experiencia que acompañó todo el periodo postconciliar. Durante el concilio vos andabas en los 20 y poquitos, o sea que es una muy buena mirada retrospectiva que podemos ir teniendo en torno a una serie de temas, como evocándolos, recordándolos de tu experiencia como mujer consagrada, podemos decir así, en la Iglesia y en el mundo. Entonces, la propuesta que habíamos hecho, que yo te había hecho y que vos aceptaste con mucho gusto, fue la de ir mirando fotos, es decir, las fotos de los recuerdos, y de algún modo ir hablando a partir de eso. Vos me pasaste esas fotos en PowerPoint, entonces yo ahora las voy a ir poniendo, fotos que van a ir evocando diferentes temáticas que hacen a la vida y recepción del concilio hasta nuestros días, incluso llegando a desafíos actuales. Entonces yo ahora voy a compartir pantalla. Y ahí va. Gerardo, yo te quería decir que a mí me gusta mucho el diálogo, entonces si vos querés meterte en la conversación, a mí no me molesta en absoluto, al contrario, Perfecto. me despierta que esto sea un ejercicio de comunicación y no un soliloquio, ¿no? Empezamos Bueno, con saludo a los que... esta primera foto que es del concilio de Juan XXIII, Pablo VI, es decir, quien inició, quien convocó, inició, y quien clausuró y de algún modo acompañó la primera recepción del concilio. Vos en esa época, decía recién, tenías 20 y alguito de años. O sea que viviste en cierto modo con lucidez, con conciencia, lo previo al concilio, la realización del concilio y después la recepción inmediata, ¿no es cierto? ¿Cómo viviste ese tiempo? Bueno, yo soy una hija del concilio. Entré a la congregación a los 18 años y ahí mismo se disparó el concilio, ¿no? O sea que me formé en el concilio me formó a mí, y bueno, y después lo fuimos viviendo con la comunidad de la iglesia y en diferentes contextos. Elegí a Pablo VI, a Juan XXIII, los puse así porque así se está mirando, ¿no? La genialidad del Papa, bueno, del Papa de abrir ventanas, de vivir la iglesia no como un invierno, sino como una primavera. Y bueno, este Papa tuvo un cáncer y se dio cuenta que se iba a morir, y ahí, bueno, nadie sabía qué iba a pasar, y lo sucedió Pablo VI, todo el mundo pensó, bueno, esto ya se acaba, ¿no? Los que estaban un poco en contra del concilio decían, bueno, mejor.
pero Pablo VI fue un hombre con cierta timidez, pero una dulzura, una bonomía, una apertura y una valentía increíble. Y bueno, dijo, no, estamos celebrando el concilio no se acabó. Y lo siguió adelante, ¿no? Lo reinventó, lo inspiró, lo sufrió y condujo los primeros años del posconcilio. Y en lo práctico, Josefina, vos, por ejemplo, aquí, en esa época estabas en Argentina, durante el concilio estabas en Argentina, ¿no es cierto? No, estuve, cuando se inició, estaba en el noviciado. Y cuando se terminó, estaba en Barcelona, empezando mis estudios en la facultad. O sea, estaba percibir así, por ejemplo, Europa. en tu entorno eclesial más cercano, incluso en la vida social, qué repercusiones iba teniendo el concilio? Porque bueno, yo estaba en una comunidad de 50 monjas muy jóvenes de todas partes del mundo, con una formadora que animó. Bueno, yo, por ejemplo, te cuento una pequeña anécdota. Cuando se publicó por primera vez los documentos del concilio, que la BAC hizo una edición chiquita, nos regaló un librito del concilio a cada una, o sea que vibrábamos completamente con las discusiones, la colegialidad, los pobres que se empezó a hablar, porque no fue el gran tema del concilio, los pobres. Y bueno, con todo, estábamos en una época totalmente entusiasmante, abierta a la iglesia y al mundo, ¿no? O sea que para mí fue un bautizo de fuego, de agua, de alegría, de esperanza. En ese que era mi inicio, ponele 18 a 22 años, vamos a algunos mi temas inicio en la vida. Algunos temas específicos del concilio, por ejemplo, como el contacto con la palabra de Dios, Dei Verbum, ¿no es cierto?, el descubrimiento de la palabra de Dios, lo que eso significó en la vida pastoral. Que la vida consagrada estaba mucho más atrasada que la iglesia en general. Había sido un reducto de, no sé, de formalismo, de lo que todo era igual. Y por ejemplo, cuando entramos al noviciado no podíamos llevar la Biblia. Cuando yo entré al noviciado, mis amigas me quisieron hacer un regalo y me regalaron la primera edición de la Biblia de Jerusalén en francés, en formato chiquitito, que por supuesto lo tengo y lo atesoro. A mí eso me lo dejaron. O sea que una de las maravillas del concilio fue volver a la Biblia, volver a poner la Biblia en manos de los católicos, porque la Biblia era cosa de protestantes. Y a la vez, yo puse esta foto porque la Biblia se empezó a leer mucho, por supuesto en la oración personal, en la liturgia, pero también en grupos, porque la teníamos que aprender. La iglesia estaba llena de estudios bíblicos, con la Escuela de Jerusalén y otras, y bueno, puse ahí esta reunión porque era muy propio la lectura conjunta de la palabra de Dios, ¿no? Y esto te abría. Hace unos días estuve conversando con Eleuterio Ruiz y hablábamos justamente de lo que había significado también en la pastoral de América Latina, por ejemplo, la lectura orante de la Biblia, Carlos Mesters. Evidentemente renovó mucho la pastoral. Y otro de los acentos fuertes que tuvo el concilio, por lo menos en su recepción latinoamericana, uno puede pensar en Medellín, fue el tema de la opción por los pobres. Nosotros estábamos como más acostumbrados tal vez a trabajar con grandes instituciones en la vida consagrada y bueno, el acercarnos, diríamos, a otros estilos de vida también, ¿no? Y también en otro estilo, porque en realidad todas las congregaciones religiosas
sobre todo las del siglo XIX, que son miles y miles y miles, se fundaron mirando a los pobres, y por eso los hospitales, los asilos. Pero esto fue otra onda con los pobres, ¿no? La opción, o sea, lo mejor que le hizo el concilio a la Iglesia de Latinoamérica fueron los pasillos del concilio. Los obispos latinoamericanos no fueron protagonistas en el concilio, pero se encontraron, escucharon, se hicieron amigos, se dieron cuenta que compartíamos muchísimas realidades, la fe, el idioma. Fíjate vos lo que hubiera sido en otra época encontrarse un obispo argentino con uno mexicano. Y hablaban el mismo idioma, por lo menos con diferencia, pero se podían entender. Y entonces enseguida se despertó, bueno, ayudado por supuesto por la Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ese contacto con la gente. La inmensa mayoría de los católicos de Latinoamérica eran sumamente pobres, una contradicción, pero era así. Entonces surgió esta opción, que es más que una opción, es algo transversal, es el tono transversal de la Iglesia actual. Y primero fue de Latinoamérica. La tonalidad de toda la Iglesia, ya sea que estabas de arzobispo de no sé dónde, o de cocinero, o de, no sé, de estudiante, a todos se nos fue el corazón hacia los pobres, ¿no? Aunque estuvieras con gente de mayor poder adquisitivo. Los pobres, Jesús pobre. Creo que en casi todas nuestras constituciones está esta frase, Jesús pobre. La vida religiosa inserta bueno, también de un que modo viene de San particular Pablo. como una expresión muy concreta en América Latina también, que yo creo que también en eso fue como una vanguardia también con otras iniciativas de la vida de la Iglesia, ¿no? Es decir, lo que vos decías de que en cierto modo la vida religiosa parecía como un poco atrasada, después de algún modo hizo un giro bastante, bueno, que fue bastante convulsionado, porque vino acompañado también de muchas salidas, de muchas crisis, ¿no? En general. Pero Sí. tuvo esa expresión, digamos, que fue fuerte en los años, sobre todo en los años 70, 80, ¿no? Bien. Y acá hay No te otro... escuché lo último. No, cerré el tema nada más. No importa. Sí. Y acá tenemos Bueno, después otra de las en cuestiones, que es esa... el de la piedad popular, las peregrinaciones, los santuarios. Acá hay dos grandes iconos, ¿no?, de la teología pastoral argentina, dos pastoralistas, Rafael Tello a la derecha y Lucio Gera a la izquierda. Uno más desde la universidad, podríamos decir, desde la Facultad de la Teología, Lucio, y Tello más, tal vez desde las márgenes, ¿no?, pero capitalizando, valorizando mucho esta expresión de religiosidad popular práctica, sobre todo a través de las peregrinaciones. Esto yo también supongo que supuso una transformación muy, muy significativa en el estilo de la Iglesia, ¿no?, más manejado desde las instituciones y ahora más un poco desde la vida, desde la piedad popular, desde la cultura popular del pueblo. Sí, pasó un poco que la teología de la liberación, que fue una marca latinoamericana de la teología, tuvo diversas líneas, mucha influencia europea, ¿no? Los grandes autores de la teología de la liberación se habían formado en Alemania. No sé Gutiérrez, que es el más aterrizado, pero acá en el Cono Sur, sobre todo en Argentina, en parte de Chile, en Uruguay, se gestó otra forma de la opción por la liberación, que fue esto de la cultura y la piedad popular, que el eje de esta opción fue trabajar con la gente y desde la gente, ¿no? O sea, no ir a enseñarles, sino pensar que cada ser humano es infinitamente digno
Y lo que siente y lo que hace no lo podemos juzgar desde lo que hemos estudiado. Por ejemplo, un ejemplo fue la piedad popular. Bueno, la piedad popular tiene 1000 formas y no todas son según el catecismo, digamos. Pero tiene fe, sale de la dignidad del ser humano, que no es tonto, sino que quiere algo, tiene proyectos, quiere fraternidad, quiere unirse y hacer algo común. Y encuentra la gente esta popular su centro en la fe, el centro de su dignidad, el centro de la fraternidad, el centro de las luchas políticas también, de los mejoramientos sociales sobre todo. Bueno, estos dos personajes que yo puse acá, Gera y Tello, bueno, fueron uno de los factores, de los fautores, hacedores, descubridores de la importancia de una teología que libera desde la cultura, desde el pueblo, desde haciendo sujetos de liberación a las mismas personas, ¿no? No a los que hemos estudiado más. Y bueno, yo personalmente voy a poner alguna cosita así más personal. Mi gran maestro fue Gera, ¿no? Y amigo. Y con él enseñé 13, 14 años eclesiología en la UCA. Pero quiero acá nombrar a Tello por muchas cosas. Los dos trabajaron mucho, discutieron mucho también y fueron generadores, inspiradores de lo mejor de la pastoral argentina. Pero en este caso quiero referirme a Tello, que fue el genio que inventó las peregrinaciones juveniles a Luján. Bueno, con otros que lo ayudaron, ¿no? Por supuesto, no, nunca solo. Él también siempre trabajó con otros. Y fíjate, la primera peregrinación juvenil a Luján fue en 1975. La segunda fue en 1976. Ya estábamos en la dictadura, donde no podía haber manifestaciones, ni piquetes, ni nada público, sino era registrado por el ejército, por las autoridades militares. Y en medio de esta rigidez y de este autoritarismo, este hombre se saca de la manga, este hombre y todos nosotros, porque tocó teclas muy profundas, de hacer una peregrinación primero, segundo, juvenil, de los jóvenes, y a Luján, la madre. Entonces, para mí fue un catalizador extraordinario de lo mejor del pueblo argentino y mucho más por el momento en el cual se generó, pero que dura hasta ahora. Además, esta intuición, quería poner eso, creo que... ¿Cómo? Esta Yo intuición, participé más o menos 15 veces. Quedó plasmado, ¿Cómo? que esta intuición quedó plasmada también en el documento de Puebla, tal vez uno de los textos más originales del documento de Puebla, en donde se vincula justamente la religiosidad popular, la cultura, el pueblo sencillo, la devoción popular, la imagen o la figura mariana sobre todo, los santuarios, o sea que fue una de las grandes originalidades o la gran originalidad argentina, incluso para Latinoamérica, ¿no? Sí, en realidad, antes que Puebla estuvo, después de Medellín, los obispos argentinos se reunieron en San Miguel y para adaptar a la Argentina Medellín. Y ahí hay un capítulo del Pastoral Popular que ya, bueno, da la vuelta de tuerca. Ojo, lo que yo digo de Argentina fue que acá se aupó, se redescubrió, se
resignificó la piedad popular. Pero esto es común a toda Latinoamérica, ¿no? No es que sea más importante en la Argentina. En la Argentina se revalorizó. Bueno, después otra fuente, bueno, no sé. Sí, digo que otro de los grandes pilares fue del concilio la renovación litúrgica a partir de Sacrosanctum Concilium. Claro, es la otra fuente. ¿Cómo se dio la palabra de Dios en nuestro país, en Argentina? ¿Cómo viviste? Porque tal vez es como lo más visible, la transformación de la liturgia. La gente que estaba acostumbrada a una misa en latín, de espaldas, de golpe ve que se empiezan a sacar imágenes del templo, que la misa se da de cara al pueblo, ¿no es cierto? Es decir, para mucha gente habrá sido una conmoción muy importante. ¿Cómo viviste esos años así transicionales? Para mucha gente fue casi un escándalo. Algunos hicieron una renovación demasiado rápida y sin pensar y sin preparar. Pero bueno, vamos a quedarnos en lo que significa. Yo creo que la liturgia es... la iglesia es un sistema de comunicación y la liturgia es la fuente de esa comunicación. Y la liturgia es vivir del don, vivir del amor que Dios nos tiene antes que del amor que nosotros tenemos a Dios. Y esto que vos decís, ¿viste? Es como si yo invito a alguien a mi casa a cenar o a comer y me siento de espaldas a la persona y empiezo a hablar en chino. Dios quiere salir al encuentro nuestro, sobre todo en la liturgia. Entonces el celebrante nos mira, nosotros podemos participar mejor y hablamos en la misma lengua. ¿A quiénes conociste, Josefina, así como más vinculados un poco a la renovación litúrgica en nuestro medio, en Argentina? Mira, ahí me agarrás floja porque sé que hay grandes nombres, pero la verdad no recuerdo ahora los apellidos. Bien. ¿Cómo? Que no fue con quienes más te fuiste vinculando, digamos, con la renovación litúrgica. No, claro. Yo lo que más me vinculó a la liturgia es la liturgia misma. En ambientes pobres, en ambientes medianos, en ambientes ricos, ver cómo la gente contestaba, iba. Creo que hay muchísimo más que hacer en la renovación litúrgica, ¿no? Pero bueno, pude participar en barrios muy pobres y en otros barrios mejores. Y acá tenés una imagen de esta vuelta a las fuentes, que vos lo interpretás sobre todo desde tu instituto, desde la vida consagrada, pero que tenía también un alcance mucho mayor, cuando en el concilio se hablaba de volver a las fuentes sobre todo bíblicas, patrísticas, ¿no? Y acá es el gran planteo, ¿no? Es decir, hasta qué punto los institutos religiosos volvieron a las fuentes reales o más profundas, ¿no? Porque muchos institutos, por ejemplo, creo que el tuyo y el mío, fueron fundados en el siglo XIX, y entonces muchas veces la vuelta a la fuente fue una vuelta como un poco relativa, es decir, a una época que tampoco estaba tan en las fuentes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso fue una renovación decisiva? Pero igualmente hubo muchos tiras y aflojes en muchas congregaciones religiosas con respecto a este periodo, ¿no? Que fue muy crítico también. Bueno, mira, yo al poner acá, volver a las fuentes, quiero decir la tercer fuente. Las dos grandes fuentes de la vida cristiana son comunes a todos los bautizados, la Biblia y la liturgia, ¿no? Ahora, a los institutos de vida consagrada, como le pasó al tuyo, al mío, ¿qué hizo la Iglesia para que nos renováramos? También que volvamos a las fuentes. Las dos grandes líneas del concilio es volver a las fuentes y abrirnos al mundo. Bueno, este sería la tercera. Claro, la tercera vuelta a la fuente para los religiosos fue volver al carisma original. Incluso nos pidieron que hiciéramos un capítulo extraordinario para volver realmente a la fuente, al carisma que los fundadores quisieron.
Me puse ahí a mí con otra hermana. Esa es nuestra fundadora, Santa Rafaela María, que vivió entre 1850 y 1925, es española, y fue española andaluza. Y en 1977, o sea, en pleno posconcilio, fue canonizada por Pablo VI, fue beatificada por Pío XII en el 52, o sea, bastante pronto para lo que tardaban antes Y para nosotros fue muy significativo, ¿no? Reencontrarnos con la verdadera fuente de nuestra espiritualidad y de nuestra vida. Y esta figura de Santa Rafaela María esto que vemos es su tumba, digamos, pero ese es el verdadero cuerpo que está incorrupto. Es el verdadero cuerpo que está en Roma incorrupto, y ahí estamos rezando delante de ellas. Para nosotras fue y sigue siendo una fuente inacabable de inspiración, ¿no? Pero bueno, esto no es solo nosotros, fue realmente para todas las congregaciones religiosas, la vuelta a la fuente, el reencuentro con lo más genuino de nuestra vocación, ¿no? Una de las cuestiones así fundamentales del concilio fue la apertura misionera a la Iglesia Universal, a las diferentes culturas, a los diferentes pueblos. Vos viviste, tengo entendido que 3 años en la India. ¿Dónde estuviste? ¿En Bangalore? No. No, yo en estuve Bombay. sobre todo en Mumbai se dice, Mumbai, sí. Pero fui ahí como responsable de la región esta, que hasta entonces había dependido a veces de Asia, a veces de Inglaterra, y ya teníamos vocaciones suficientes y muy valiosas para que fuera una región independiente. O sea que yo me pasé un poco por las comunidades. Aquí lo pongo porque, bueno, para mí personalmente fue una de las mayores gracias de mi vida haber estado en la India, aunque me costó muchísimo, porque es una cultura completamente diferente. Tuve cáncer, adelgacé 20 kilos, qué sé yo, pero lo recuerdo como una maravilla. Esta mujer que representa a los más pobres de la India, esto está arriba de un cerro, en las afueras de una ciudad del estado de Maharashtra, que es de los estados más hinduistas. Y bueno, está cocinando. La cocina es muy importante para la mujer india, para los hombres que la comen también. Se Y ahí cocina en el tenemos un día y se come todo en proyecto. el día, no se guarda nada. Yo supongo que eso es porque en una época no habría forma de conservar así Bueno, refrigerada la comida. Yo te estuve das 6 cuenta que meses donde vive en esta Bangalore. mujer, Conozco donde algo de vive la... esta señora, no hay ni electricidad, ni gas, ni agua, tampoco heladera, y hace un calor bárbaro, o sea que no se puede guardar la comida. Y también por eso usan muchos condimentos. Pero yo lo pongo porque, como vos decís, el concilio, ahora el Papa Francisco nos dice la iglesia en salida. Para mí esto lo quiso el Vaticano II, pero es una inmensa deuda de la iglesia aún actual, porque de cada 7 seres humanos, 2 conocen a Jesús. De cada 7, 2 conocen a Jesús. Es un déficit terrible, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, nosotros hacemos obras de promoción social. No podemos anunciar a Jesús directamente porque nos matarían. En otros lugares la Biblia se puede más. Y en la Biblia en la India hay más o menos un 3% de católicos. Y los católicos son muy católicos.
esta señora no es católica. Sobre todo en el sur, Entonces la yo lo zona puse de para... Bangalore para el sur, que era la IS, donde más se concentran los ¿Cómo cristianos, ¿no? decías? Que donde más se concentran los ¿Cómo? cristianos es sobre todo en el sur, ¿no? De Bangalore para Sí, abajo, en Kerala, la región norte es que hinduista, y yo me acuerdo del tiempo que es estuve allá, gracioso porque muchos, es un que habían estado expresiones donde hay... también de intolerancia fuerte, ¿no? El hinduismo también tiene su Sí, fundamentalismo a veces, sí. sí. Es gracioso porque Kerala es el lugar donde hay mayor proporción de cristianos, y los cristianos de Kerala son de los principios del cristianismo, no son del siglo XVI, muchos son sirios, o sea, ortodoxos sirios, o sea, no son católicos romanos, pero bueno, son cristianos de verdad. Pero las elecciones las gana siempre los comunistas, es el estado más comunista que hay. Pero la iglesia tiene una presencia muy fuerte, sobre todo en la promoción humana y en muchas otras bases. Y es también donde hay más vocaciones religiosas. Vos sabés que el tiempo que yo estuve en Bangalore, los tiempos libres, yo vivía casi a 200 metros del centro donde estudiaban nuestros formandos, ¿no? Aproveché mucho la biblioteca, una biblioteca en inglés muy buena, muy completa, ¿no? Y realmente es fascinante también todo este diálogo con la cultura, tratar de entender, tratar de lo poco que uno puede, ¿no? Porque evidentemente eso supone mucho, compartir mucho tiempo, ¿no? Para adentrarse, pero evidentemente es algo como fascinante, ¿no? Y uno Vos realmente... fíjate la sonrisa de estas chicas indias, que son todas, actualmente todas profesas, la que está ahí en el medio, la que es japonesa, la que está con hábito solamente, era nuestra superior general. La que está a la derecha fue la primera superiora provincial después de mí, ¿no? Sí, es una cultura riquísima. Y bueno, el gran desafío, ahora Francisco acuñó una frase que me parece muy linda en la última encíclica. Dice que hace falta un pacto de culturas, porque en ningún país hay una sola cultura, un pacto de culturas. Lo que más nos une o nos desune es la cultura. Bueno, por eso también lo quise poner, y también pensando en la deuda que tenemos. El mismo Juan Pablo II decía en Santo Domingo, o a partir de Santo Domingo, hablaba de una inculturación permanente. Es decir, hoy también con las transformaciones epocales, las migraciones, es decir, vamos teniendo como una mutación cultural permanente, sobre todo en las grandes ciudades, donde tenemos todo junto en un mismo espacio, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, las edades, vos fijate, los cambios culturales que se dan entre los jóvenes y los mayores, ¿no? Muchas veces hay más afinidad entre es un jóvenes de desafío 20 grande. años de las grandes ciudades del mundo que entre esos mismos jóvenes y los mayores de su mismo país. A veces se da esta paradoja, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Acá aparecen otras personas muy Bueno, conocidas. acá me pones... Y te pongo en un ámbito más conflictivo, sociopolítico, los momentos difíciles un poco de la Argentina reciente, ¿no? Sí, no tan reciente. Yo puse acá los años duros, que considero que fueron del 66 al 83, más o menos, aunque seguimos viviendo tiempos duros, pero me quise referir a eso porque fue una época la época de los desaparecidos, de los mártires. Acá hay también algo autorreferencial. Esto fue en el año 72 que hice mis votos perpetuos y concelebraron mis votos 3 jesuitas muy amigos, que fueran Francisco Yalix, que está ahí a la izquierda, Luis Durrón, que ya falleció y que salió de la compañía, pero
Y el que no está en la foto, pero estaba más a la izquierda, es Orlando Yorio. Yalix y Yorio, sabés que estuvieron secuestrados en la dictadura. Yo acá pongo, me resulta significativo de la época, de lo terrible que nos pasó y de tanto compartido. Yo era realmente muy amiga de ellos hicieron muchísimo bien, y bueno, no podemos olvidar esto con lo que supone de dolor, de reconciliación, de opción por los pobres, de presencia de la Iglesia en los ambientes públicos, etcétera, ¿no? Y bueno, para mí es el compromiso perpetuo. Yo lo hice por gracia de Dios en esa época, que no, en esa época casi no había vocaciones, ¿no? O sea, pero bueno, fue un día de muchísima alegría. Después estuvo lo que ellos sufrieron. Durrón y Yorio ya murieron. Yalix está muy viejito, pero vive todavía como jesuita en Alemania, donde ha hecho muchísimo bien, sobre todo en la espiritualidad. Yo a ellos los conocí cuando estudiaba teología en el Máximo de San Miguel. Entonces quería compartir esto, ¿no? Que es parte de nuestra historia. Es un momento también, yo creo, donde converge o donde eclosionan dos modelos de iglesia, ¿no? Así como también dos modelos de sociedad, una tal vez más de una clase media, más tradicional, y otra más asociada justamente a esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces, evidentemente, son dos proyectos que no fueron fáciles de que convergieran, ¿no? Todavía hoy hablamos mucho de grietas, ¿no? Y bueno, evidentemente ese fue el momento tal vez más conflictivo, ¿no? Sí. Y acá tenemos un tema, Conflictivo y también de mucho compromiso. claro, Sí, y acá tenemos un dime. tema más reciente todavía y que yo diría muy actual, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Toda esta cuestión de género, la nueva presencia o la nueva toma de conciencia de la presencia de las mujeres en el espacio público, esto que en realidad, bueno, no hace tanto tiempo se fue transformando, bueno, hoy es como mucho más decisivo. Hace poquito estuvimos hablando con Gabriela Zengarini sobre este tema, mujeres y varones, nuevas relaciones y vínculos, pero evidentemente también la cuestión de género supone más cosas. Vos pusiste ahí un más difícil, que me imagino que te debes referir también a toda la cuestión del movimiento LGBT, más, etcétera. Es decir, bueno, todo esto que hoy parece la gran cuestión de nuestros días, ¿no? Sí, yo lo puse porque primero más, o sea, creo que, no sé, en estos 50 años las mujeres han ganado mayor reconocimiento de su dignidad y de su papel en la vida pública de la sociedad y de la iglesia. O sea, aunque hay que seguir avanzando en esto, ¿no? Después menos porque me parece que las mujeres seguimos teniendo un papel secundario, tanto en la sociedad civil como en la iglesia. Y sí, o sea, cuesta todo más. Si sos mujer, las cosas cuestan más, muchas cosas, sobre todo en la vida pública, ¿no? Me refiero sobre todo en la vida pública y en la vida privada también a veces, ¿no? Eso habrá ido cambiando La también en las mujer, generaciones más recientes, tal vez se vaya como equilibrando más todo esto, ¿no? Es decir, tal vez tu generación le costó sí, mucho pero más. quiero ir también a los menos, viste que yo puse más, menos, y no sé qué había puesto al final, ¿no? Como que hay
varios menos. Los femicidios han aumentado, no han disminuido, la violencia contra la mujer. Por ejemplo, recién hablábamos de los años duros, de la dictadura. Hay muchísimas mujeres desaparecidas, ¿no? Bueno, en el tiempo de la dictadura, o sea, cuando se apresaba gente sin juicio, ¿ya? El tema de las torturas a las mujeres era muchísimo más terrible, muchísimo más terrible. Y yo lo enlazo con esto de los femicidios, ¿no? Con todo tengo grandes amigos varones, hermanos y, bueno, colegas a los que estimo muchísimo, pero no sé, es difícil el respetar verdaderamente a las mujeres. Y, por ejemplo, te cuento eso, ¿no? Que los femicidios en esta época aumenten. Ese es un menos, ¿no? Otro menos es en cuanto al feminismo. Me resulta un contrasentido terrorífico que la palabra feminismo actualmente está íntimamente asociada a la defensa del aborto. Es un contrasentido, ¿no? Si algo tiene la mujer que no lo puede tener nunca el varón, es la capacidad de ser mamá, de gestar, de tener a un ser en su panza 9 meses, de vivir sujeta a ese nuevo ser 2 años, si contamos el embarazo y el amamantamiento, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que el feminismo se haya aliado de tal manera con el tema del aborto? Bueno, es un interrogante para mí muy doloroso. Y bueno, también menos, porque a pesar de todos los lugares ganados, creo que seguimos sujetas a tener que pasar para encontrar un lugar en la sociedad, en la iglesia. Tenemos que hacer una carrera de vallas, ¿viste? Tenemos que saber saltar vallas para encontrar ese lugar. Pero bueno, es un camino. No sé si querés hacerme alguna otra pregunta. Josefina, yo te agradezco muchísimo este diálogo, este recorrido que fuimos haciendo un poco rápido, ¿no es cierto?, por diferentes aspectos que vienen del concilio a nuestros días. Y yo no sé si vos quisieras decir algo como para cerrar, es decir, habiendo un poco hecho este recorrido, algo que te parezca importante destacar, subrayar, que quede como más visible de algún modo. No, yo lo que más quisiera es dar gracias a vos en este momento, pero dar gracias a Dios por la época que nos da. Es una época difícil, más este año. Bueno, habría tanto para hablar, pero no me quiero meter. Yo lo que más quisiera es dar gracias y vivir en la acción de gracias. A Dios, a las personas. Creo que el bien es mucho mayor que el mal, también en nuestra patria. Pero el mal tiene eso que en realidad San Ignacio lo dice bien en los ejercicios, ¿no? El mal brilla, da placeres aparentes. Y bueno, cuando uno lee los medios de comunicación, ves mayor mal que bien. Yo creo mucho en la gente, en el pueblo argentino, en millones de personas
que tratan de científicos, pensadores, sociólogos, economistas, mamás, papás, de formar un mundo mejor. Voy a hacer un mínimo, ¿no? Que no hablamos nada, pero de esta pandemia lo que más quiero no rescatar, sino compartir la preocupación y llamar a que los responsables respondan, es a que el 70% de los niños argentinos han perdido un año de escuela, de educación, de formación en la afectividad, en la socialidad. Esto no puede seguir. Y es mucho más fácil gobernar a los que no están educados. Y la dignidad hay que cultivarla. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a vos, Josefina. No sé si alguien Nos seguiremos viendo seguramente en algunos espacios lindo, como los compartidos, por ejemplo, en el grupo de Teología Argentina durante varios años. En ese intercambio sí, a veces formal, a veces informal, ¿no es cierto?, pero que nos enriquece a todos y también posibilita estos intercambios generacionales también en el plano de la teología y las miradas así de las propias experiencias. Te agradezco mucho y que tengas un buen tiempo de Adviento, una buena preparación a la Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias y que no nos perdamos este tiempo.